Estamos en muchos lugares con los hospitales colapsados. Hay enfermedades respiratorias también que ahora están pues llenando las emergencias pediátricas, por ejemplo. Entonces se está sumando un problema que era como que bien centralizado, se ha diseminado con zonas que no están capacitadas para manejarlo adecuadamente. Estamos ahora conectados vía Zoom con Leslie Soto, directivo del Colegio Médico del Perú y médico infectólogo, además. Muy buenos días, doctor. Nicolás, muy buenos días. ¿Cuál es la situación del dengue? Es decir, todos los años tenemos un problema con el dengue en zonas específicas, hay políticas de control que se repiten cada año, pero lo que tenemos esta vez es algo bastante más serio de lo que acostumbramos a enfrentar anualmente con el tema del dengue, ¿no es verdad? Para la semana 15 tenemos el doble de casos que el año pasado, tenemos más zonas que están ahora con dengue, tenemos un país que ha habido pues aumento de temperaturas, han habido inundaciones en algunas partes, lluvias en muchos lugares, y estas condiciones permiten, por ejemplo, que el mosquito tenga un periodo de incubación mucho más cortito, prolifere mayor cantidad de zancudos, y por lo tanto, al haber más zancudos, al haber también la enfermedad, pueda diseminarse a mayor regiones. Ya no solamente hay dengue en la selva y en la costa norte, ha llegado en la parte norte, estamos ahora hasta Ica, tenemos casos de dengue. Lima, una zona que tuvimos el zancudo desde el año 2000, primer caso de dengue en el 2005. Ahora tenemos más de 20 distritos con caso de dengue, la parte periférica, y ahora tenemos ya dengue en la parte central. Anteayer había el primer caso de Lince de un paciente con dengue. Este gran problema tiene varias aristas. Tenemos una población que no está bien educada y entrenada para manejar esta enfermedad en lugares donde no había antes. Un primer nivel de atención que no está capacitado adecuadamente para manejar los pacientes que van a llegar. La enfermedad del dengue es una enfermedad febril que va a llegar como si fuese un cuadro respiratorio común, como si fuera influenza, COVID o cualquier otra enfermedad respiratoria, con un poco de moquito, secreción. Dengue significa fiebre quebrantahuesos, duele mucho el cuerpo, hay mucho malestar general. En más del 90% es un cuadro leve. Sin embargo, hay un 10% que nos preocupa, que es el dengue con signos de alarma y dengue grave. El dengue con signos de alarma significa que, además de la fiebre y todos estos síntomas que han habido, va a haber dolor de barriga, dolor abdominal, baja las plaquetas, pueden haber sangrados, comienza a concentrarse la hemoglobina, comienza a haber más trastornos, y el dengue grave ya implica que el paciente requiere cuidados intensivos y una unidad de cuidados críticos para su manejo. Estamos en muchos lugares con los hospitales colapsados, hay enfermedades respiratorias también que ahora están pues llenando las emergencias pediátricas, por ejemplo. Entonces se está sumando un problema que era como que bien centralizado, se ha diseminado con zonas que no están capacitadas para manejarlo adecuadamente. Ahora, el problema que tenemos, doctor Soto, es que esto está asociado, ¿no es cierto?, al tema de las lluvias también, ¿no? O sea, de manera directa. Y el problema es que las lluvias en el norte y otras zonas del país todavía no terminan, y lo que acaba de anunciar el organismo especializado de Naciones Unidas para temas meteorológicos y climáticos es que el gran fenómeno del Niño que se temía podría empezar incluso a fines de julio, y en el mejor de los casos para nosotros a fines de septiembre. Pero lo que nos espera son lluvias de una intensidad a la que no estamos acostumbrados, y eso va a traer más dengue, ¿o no? Claro que sí. ¿Por qué? Porque este zancudo le gusta multiplicarse en agua limpia, en aguas empozadas, y obviamente en zonas donde no haya una distribución de agua potable adecuada. Me refiero, yo tengo mi tanque de agua donde junto el agua para mi uso diario, debe ser un tanque que debe estar limpio y tapado, porque si están destapados se van a los zancudos a multiplicar. Si dejo recipientes afuera, las llantas viejas, cualquier recipiente con agua, va a multiplicarse este zancudo. Entonces tenemos este gran problema, y recordemos que este Aedes aegypti, que es el zancudito, que puede transmitir dengue, también puede transmitir Zika, chikungunya, fiebre amarilla. Si tuviésemos los virus presentes en otras zonas, podrían también comenzar a diseminarse otras enfermedades. Ahora, ¿qué hacer, doctor Soto?
¿qué hacer para enfrentar esta situación? Varias cosas. Primero, tener capacitados a los colegas y a todo el personal de salud de los centros primarios para no llenar los hospitales, porque como es un cuadro donde la gran mayoría de pacientes, más del 90%, es un cuadro manejable domiciliariamente, puede manejarse en la parte periférica, en la parte prehospitalaria, en la parte de los centros primarios, para que el paciente pueda ir tranquilamente ir y siga siendo chequeado, para que si hay un signo de alarma pueda ser derivados. Si van a los hospitales van a estar pues copando muchos servicios y tenemos otras enfermedades también que están presentes. Uno. Dos, enseñar a la población a mantener los recipientes de agua bien limpios, bien guardados, bien tapados, tener en la casa uso de mosquiteros, tener en la casa ambientes ventilados, pero con la seguridad de que no haya zancudos en la casa, usar repelentes, usar fumigación, hacer una campaña de fumigación en la zona, sobre todo para la parte periférica donde hay más dengue, acá en Lima, por ejemplo, que en la selva siempre hay fumigación, en la costa norte hay fumigación, acá en la parte de San Juan de Miraflores, San Juan de Lurigancho, Atentarte, todas las zonas periféricas son las que más están teniendo dengue actualmente en la ciudad de Lima. Todo eso tiene que concentrarse y promocionarse para que la población sepa qué estamos teniendo y cómo puede evitarlo en las diferentes instancias que estos se necesiten. Ahora, una vez más, doctor Soto, nos salta a la cara así la crisis en nuestro sistema de salud. Cuando hubo el tema de la pandemia, una de las evidencias que se mostró no es solo la falta de personal, de infraestructura, sino la crisis del primer nivel de atención. Como no teníamos el problema es que después de los años transcurridos, la pregunta es ¿cuánto hemos hecho para tener un sistema, un nivel primario de atención adecuado? Y me da la impresión que no lo tenemos, ¿no? O no hemos avanzado lo suficiente. Exactamente. Luego de la pandemia, donde vimos pues esta realidad que se bloqueó realmente el primer nivel de atención, no se ha mejorado. Se tiene que capacitar, mejorar este nivel de atención. ¿Por qué? Porque es justamente la primera instancia donde cualquier persona que tenga cualquier enfermedad debe de acudir, porque es la parte donde debe recibir la primera parte de la atención médica, donde debe de evaluar, hacer el triaje y ver si corresponde un manejo ambulatorio, un manejo cercano, un manejo hospitalario, porque en los hospitales, por ejemplo, las emergencias se llenan de gente con resfrío común. Tenemos un paciente con un infarto acá, un resfrío común, y el de resfrío común está mire, doctor Soto, yo hace como 6 años, y tal vez me quede corto acá, yo decía que en una emergencia de un hospital público se junta un señor que se torció el tobillo con una señora con derrame cerebral. ¿Por qué ocurre eso? Porque no funciona el primer nivel de atención, donde la señora con el tobillo torcido podría ser atendida. Pero como no tiene dónde, se va al hospital. ¿Y dónde? Emergencia. Entonces la emergencia está reventando. Así es. Justamente también tenemos ahora muchos problemas respiratorios. El día de ayer, en la conferencia de prensa, el hospital Rebagliati, el hospital de emergencias de Salvador, están las emergencias copadas porque muchos niños están con cuadros respiratorios y están pidiendo pues que el primer nivel de atención pues ayude al manejo inicial, porque desafortunadamente no es que no se quieran atender a las emergencias, sino que las emergencias son justamente el hospital es un nivel de atención especializado para complicaciones de cualquier tipo de enfermedad. Entonces hay que comenzar a utilizar nuestros recursos de la mejor manera posible. Entonces hay que pedir que nos refuercen este primer nivel de atención en toda su extensión, tanto de personal, tanto de infraestructura y tanto de medicamentos. Porque incluso en el hospital manejamos un paciente que es hipertenso, va a la posta y no hay pastillas para la hipertensión arterial. Entonces el paciente que tenemos diabético no hay pastillas para la diabetes. Entonces, ¿qué hace? Regresa al hospital para que le den su pastilla. ¿Y qué hace? Le quita una cita a un paciente más complicado. Entonces, todo este tipo de cosas que se puede arreglar y mejorar deben enfocarse realmente para el beneficio de los pacientes. Doctor Soto, le agradezco mucho por esta conversación. Leslie Soto, directivo del Colegio Médico del Perú y especialista en infectología, ha estado con nosotros. Muy buenos días. Muchas gracias. Buenos días, muchas gracias.